Que el Señor nos bendiga otra vez, hermanos, en este día del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro valioso estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y quiero hacer mención a la oración que nuestro hermano Marvin Guzmán hacía, pidiéndole al Señor de que el hermano Alexander recuerde lo que ha estudiado. Y eso es bien importante, hermanos, tener la mente buena para poder transmitir la palabra de nuestro Dios. Una pequeña nota introductoria al respecto es sobre la enfermedad de Alzheimer. Esa enfermedad es terrible, hermano. Es una enfermedad que hace que el ser humano olvide lo que hizo en vida. Casi el 99% de lo que hizo en vida no recuerda lo que ha sucedido en su vida. Y que el Señor pues nos ayude a tener una mente clara para poder exponer su palabra y para poder también retenerla y ponerla por práctica. Ahora vamos a comenzar a ver el capítulo 7. Este capítulo 7 habla de que quién podía sostenerse en pie. O sea, tomando en cuenta sobre esa famosa frase de los fieles que estaban delante del altar cuando le dicen al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tomarás, por decirlo así, venganza? Y luego hemos visto claramente que la venganza le pertenece solo a nuestro Señor. ¿Quién podría sostenerse en pie? Lo vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 17 del capítulo 17. Pero específicamente dentro de esta interrogante vamos a tratar sobre el destino del cristiano fiel en estas tribulaciones. El destino del cristiano fiel en estas tribulaciones. Siempre les anticipo que para tener una mejor comprensión de este estudio es necesario que acudamos a una diversidad de citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí vamos a estar hablando sobre los 144,000 sellados, específicamente en los versos 1 hasta el 8, o sea, hablando en otras palabras de la iglesia en la tierra, la iglesia en la tierra. Vamos a leer los versos 1 hasta el 3 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como ven, pues, 4 ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. Hablando sobre la palabra vientos, vientos simbolizan juicio o destrucción en los mensajes de los profetas. En Jeremías, en el capítulo
4, los versos 11 y 12, dice así: en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para alentar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Más adelante, capítulo 18, siempre de Jeremías, en el verso 17, dice así: como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Luego, más adelante también aquí en Jeremías, capítulo 49, versos 32 y 36. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos los lados les traeré su ruina, dice Jehová. Luego el verso 36: traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Entonces vemos que la palabra vientos simbolizan juicio o destrucción en los mensajes de los profetas. Y reforcemos un poco más para no solo quedarnos con Jeremías. Leamos de Isaías capítulo 41 y el verso 16: los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te glorificarás en el Santo de Israel. Estos vientos iban a soplar sobre, o sea, la palabra sobre es epi, que significa contra, ¿verdad? Entonces estos vientos iban a soplar sobre la tierra, y el propósito pues de los vientos es hacer daño en la tierra. Ese es el propósito de los vientos, hacer daño en la tierra. Entonces Dios estaba controlando esta tribulación que venía sobre la tierra por medio de sus ángeles. No nos olvidemos de esto, que Dios tiene el control. Siempre Dios ha tenido el control, aún ahora en nuestros días. Dios, hermanos, estaba controlando esta tribulación que venía sobre la tierra por medio de sus ángeles. Y lo que iba a suceder en la tierra enseguida no era ningún accidente. Ustedes saben lo que es un accidente. Un accidente es: usted se levanta de su silla y de repente, por A o B circunstancias, sea porque su zapato se le trabó en algo, sea porque se le ladeó su tobillo, de repente usted sufre un accidente, usted se cae, usted no esperaba caerse. Es precisamente el concepto de lo que es un accidente. Entonces, hermanos, lo que iba a suceder en la tierra enseguida, en este caso, no era ningún accidente. No era ningún accidente. Todo está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios es el que en aquellos tiempos tenía este control, como sucede con las cosas, con la vida, con las condiciones de vida del desarrollo de este mundo en los tiempos actuales. En cuanto al uso de los ángeles en juicios temporales, se puede comparar los casos, por ejemplo, del huerto de Edén.
del Edén. Ahí en Génesis 3, ¿qué pasó? Cuando Adán y Eva pecaron, puso un ángel con una espada encendida para que no pudieran penetrar a ese lugar privilegiado. ¿Qué pasó en el caso de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19? También se usaron a los ángeles. Hay una cita que nos habla específicamente, si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 10, en los versos 12 y 13, dice de la siguiente manera: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel es el nombre de un ángel, hermano. He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y así sucesivamente, hermanos, en el libro de los Jueces, capítulo 5, todo el capítulo, usted puede ver ahí la intervención de los ángeles. Lo mismo en el libro segundo de Reyes, capítulo 6, usted puede ver también la intervención de los ángeles. Entonces, podemos reiterar, pues, que en cuanto al uso de los ángeles en juicios temporales, podemos hacer estas comparaciones de estos casos: el caso del huerto del Edén, el caso de Sodoma y Gomorra y el caso específico que mencionaba de Daniel. Esta destrucción temporal, hermanos, venía sobre la tierra. Esto que no se olvide, Vamos a volver a leer Apocalipsis capítulo 7, versos 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos del cielo. No, dice de la tierra, que detenían los 4 vientos del cielo, no, de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre el cielo, no, sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Donde hay mar en la tierra, donde hay árboles en la tierra. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño. ¿A dónde? A la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por supuesto que se entiende que cuando habla de daños a la tierra, se está refiriendo a sus habitantes, ¿verdad? Una cosa inanimada, por supuesto, en cierto sentido, no es que reciba el daño directamente. Entonces, hermanos, la declaración aquí nos hace ver que esta destrucción temporal venía sobre la tierra. Contra ella iban a soplar los vientos, en ella iban a hacer daño los ángeles en esta tierra. Pues, al describir este juicio más adelante, comenzando en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, que lo veremos, como menciono, más adelante, el texto declara que era contra los que moran en la tierra. Miren lo que dice el verso 13 del capítulo 8. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Bueno, el texto pues nos declara que era
contra los que moran en la tierra, pero solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Óigase bien, solamente a los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. Más adelante, capítulo 9, verso 4, dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, noten, ni a ningún árbol, y miren lo que dice aquí claramente, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Ven? ¿Qué es lo que usted entiende por la palabra solamente? Bueno, eso es claro. Yo le digo a un hermano: quiero hablar con usted, solamente con usted. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que vengan 2 o 3 hermanos detrás de él? Claro que no. Le estoy diciendo que yo quiero hablar solamente con él. Pues aquí está diciendo claramente esta situación: solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Entonces, por lo tanto, hermanos, los siervos que fueron sellados en esta visión estaban en la tierra y no en el cielo. Estaban en la tierra y no en el cielo. Y estaban en la tierra durante la gran tribulación. Estaban en la tierra durante la gran tribulación que vino sobre la tierra. ¿Ven? Estaban en la tierra durante esa gran tribulación que vino sobre la tierra. Entonces tenemos que ver, pues, que la destrucción era detenida hasta que los siervos de Dios en la tierra, donde había necesidad, precisamente en la tierra, ¿ven? Había necesidad de ¿qué? De protección del juicio venidero. ¿Ven? Entonces, la destrucción era detenida para que los siervos de Dios en la tierra fueran sellados. Miren lo que dice el verso 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de quién, del diablo, no, a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de nuestro Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, queda claro que este juicio estaba bajo el control de Dios y de sus ángeles. Este juicio estaba claramente bajo el control de Dios y de sus ángeles. Este ángel dice que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol, hermano? Del oriente. Miren lo que vamos a constatar esto si vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 11 y vamos ahí a consultar el verso 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego pasemos al capítulo 43 y el versículo 2, 43 y el versículo 2. Dice de esta manera: y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que el ángel subía de donde sale el sol. El sol sale por el oriente. A usted le quiere ser más fácil, siempre vea para San Miguel. Si usted viaja a tempranas horas de la mañana,
si uno va en un vehículo y sobre todo adelante hay momentos que no se puede ver bien la calle, precisamente porque por la salida del sol, el sol sale por el oriente y se pone por el occidente, o sea, por el lado de Santa Ana. Entonces, hermano, ¿cuál es el significado de ser sellado? Que dice acá en este versículo 3 de Apocalipsis capítulo 7: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 9 parece servir de base para el símbolo del sello que encontramos aquí en este texto. Vamos al libro de Ezequiel y vamos a leer el capítulo 9 para tener una mejor comprensión de esta relación que se hace aquí. Aquí se está considerando la visión de la muerte de los culpables. Y miren lo que dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y noten este verso: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Noten este verso también: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Notemos el verso 10. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces podemos ver pues que Ezequiel capítulo 9 parece servir de base para el símbolo del sello que encontramos aquí en este texto de Apocalipsis capítulo 7 versículo 3.
en Ezequiel estaba próxima a la destrucción de Jerusalén por su infidelidad ante el Señor. De eso es que se está hablando allí en Ezequiel, por esa infidelidad de Jerusalén ante el Señor. Pero, por supuesto, siempre había algunos siervos fieles en la ciudad, y por eso les he hecho ver, cuando hemos leído los versos 4, 6 y 10, de el ponerle especial cuidado, como es que, por supuesto, siempre había algunos siervos fieles en la ciudad. Por tanto, cuando salió la orden de destruir, también salió la orden de no tocar a los fieles. La orden de no tocar a los fieles. Habíase dado esta orden. ¿Y quién la daba? La daba Dios, hermano. La orden de no tocar a los fieles. Los fieles eran conocidos por medio de una señal simbólica, por supuesto, que les fue puesta en la frente, una señal simbólica que les fue puesta en la frente. Entonces, el mensaje que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 7 es un mensaje semejante. Es un mensaje muy parecido. Aunque los justos no eran juzgados en esta ocasión, óigase bien, los justos no eran juzgados en esta ocasión. Esto no significa, óigase también lo que voy a decir, no significa que no iban a sufrir ninguna consecuencia material de la gran tribulación que venía sobre el mundo. Repito, aunque los justos no eran juzgados en esta ocasión, esto no significa que no iban a sufrir ninguna consecuencia material de la gran tribulación que venía sobre el mundo. Entonces, lo que debemos entender es que los justos muchas veces sufren con los injustos. Los justos muchas veces sufren con los injustos, pero esto no quiere decir que Dios les está condenando a ellos como si fueran impíos. Vamos a ver esta explicación más adelante y la podemos comparar ahora leyendo lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, en los versos 14 hasta el 20. Ahora, para una mejor comprensión le damos lectura, pero también lo vamos a retomar cuando lleguemos a este capítulo. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces, aquí vemos esta comparación que estamos diciendo, de que muchas veces tenemos que entender que los fieles pueden sufrir las consecuencias materiales de las tribulaciones
que vienen sobre el mundo. Debemos de entender que los justos muchas veces sufren con los injustos, pero esto no quiere decir que Dios les está condenando a ellos como que si fueran impíos. Dios estaba diciendo, hermanos, fíjense bien, Dios estaba diciendo: yo conozco a los míos. Si usted es fiel, Él está diciendo: yo te conozco. Yo te conozco quién eres. Entre nosotros no podemos mentir como hombres, como humanos, pero a Dios no. Él conoce a los que le son fieles. Entonces Dios estaba diciendo: yo conozco a los impíos. Miren lo que tenemos en 2 Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor. Ese es el sello. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios estaba diciendo, pues: yo conozco a los míos. A los ángeles del juicio, el sello sobre los cristianos decía: no los toquen, no los toquen. Cuando yo estaba estudiando esto, me vino a mente una ilustración que viene al caso, aunque no en el sentido de la santidad, pero me cuenta mi esposa que en los tiempos de convulsión política, más o menos como en los años 77, cuando era la efervescencia de lo que entramos a nuestra guerra civil ya para el año 79, hasta la firma de paz en el año 92, cuando los grupos en contienda estaban en una situación muy difícil, y cuando llegaban a las escuelas a tomárselas porque los profesores eran del grupo contrario al gobierno, había un alcalde de la ciudad de San Miguel y la directora de la escuela que iban a llegar era su hermana, y me cuenta ella que dio el alcalde la orden que a mi hermana no la toquen, y sabían pues quién era su hermana. A mi hermana no la toquen. Y así fue. Llegaron, pabulearon a muchos profesores y profesoras, y a esta señora no la tocaron. ¿Por qué? Porque estaba protegida por la voz del alcalde, por la orden del alcalde. Hermanos, aquí tenemos claramente: los cristianos que tenían ese sello no iban a ser tocados, porque estaban precisamente protegidos por la voz de nuestro Dios. Por eso aquí está diciendo Dios: yo conozco a los míos. Pero por supuesto que para que el Señor hubiera dicho esto de aquellos cristianos, era porque habían sido cristianos fieles. Y eso es lo mismo que también dice de nosotros. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra garantía de parte de nuestro Dios? Es que cumplamos la condición de ser fieles. Por eso, el mensaje principal para los cristianos, óigase bien, el mensaje principal para los cristianos del primer siglo es que Dios los conoce. A Dios no se le puede engañar. Dios los conoce. Dios sabía quiénes eran los fieles. Dios les va a proteger
en medio de la terrible tribulación que viene, los siervos de Dios son protegidos precisamente por Dios mismo. Qué valioso y qué importante es esta situación. Este sello simbólico también está en contraste con la marca simbólica de la bestia en los adoradores de la bestia. También tocando un poco adelante para comprensión del mensaje que estoy dando en el capítulo 13 de Apocalipsis, en los versos 15 al 17, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este sello simbólico también está precisamente, aquí lo hablamos como un contraste, hermanos, con la marca simbólica de la bestia en los adoradores de la bestia. Hay que entender esto, que aquí nos está refiriendo al sello de nuestro Dios. Otros textos sobre el significado general de un sello vamos a ver en Génesis capítulo 41 y el verso 42, donde se nos habla del sello. Dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Vamos a Daniel capítulo 6 y el versículo 17. Ahí también se está hablando de un sello. Daniel capítulo 6 y el verso 17. Dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, es claro pues que era una garantía. Pero vamos a el Evangelio de Juan capítulo 6 y el verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ustedes pueden ver la palabra señal, señaló, viene de señal, es igual a sello en este versículo. Entonces, hermanos, también no debemos confundir este sello con el Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Decía pues que no debemos confundir este sello con el Espíritu Santo, que es el sello precisamente de nuestra salvación. Las personas selladas en esta visión que estamos viendo, hermanos, ya habían recibido el Espíritu Santo porque ya eran siervos de Dios. Y quiero terminar diciendo esto, hermanos, que el mensaje principal para cristianos hoy día y en toda época es que en toda circunstancia Dios nos conoce
y Él estará con nosotros para que salgamos triunfantes. Ese es el mensaje principal para cristianos hoy en día y en toda época, en toda circunstancia. Dios conoce y Él estará con nosotros para que salgamos triunfantes. Miren lo que dice para corroborar esta declaración en Romanos capítulo 8, en los versículos 35 hasta el 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto pues termino esta primera parte de este importante tema en relación a el destino del cristiano fiel en estas tribulaciones, tomando como base quién podría sostenerse en pie.